Bienvenidos a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alejandro Rueda, un destacado experto en economía mundial, quien nos brindará su conocimiento sobre el grupo de los 7 o G7. Para comenzar, ¿qué es el G7 y cuáles son sus principales objetivos? El grupo G7 es un grupo de naciones industrializadas que se reúnen anualmente para discutir temas económicos, financieros y políticos de importancia global. ¿Cuáles países forman el G7? Los países que forman parte de la G7 son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. ¿Cuáles son algunos temas recurrentes discutidos en las cumbres del G7? Economía global, comercio internacional, seguridad, cambio climático, regulación financiera y ayuda al desarrollo. ¿Cómo se toman las decisiones dentro del G7? Se toman por consenso entre los líderes de los países miembros. Gracias por su claridad. Ahora, ¿cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta el G7 hoy en día? La polarización política y falta de consenso en temas clave. ¿Cuál es la historia detrás del establecimiento del G7 y cómo ha evolucionado a lo largo de los años? Surgió en los años 70 como respuesta a la crisis petrolera y ha ampliado su agenda desde entonces. ¿Qué tipo de impacto tiene el G7 en la economía mundial y cómo se mide este impacto? Tiene un impacto significativo en los mercados financieros globales y la cooperación internacional. Y este se mide a través de sus decisiones y políticas. ¿Cuáles son algunas críticas comunes dirigidas hacia el G7 y cómo podría abordarlas de manera efectiva? Falta de representación de países en desarrollo, opacidad en la toma de decisiones y falta de acción concreta. Se podrían abordar con mayor inclusión, transparencia y compromiso. ¿Cómo ha respondido el G7 a los desafíos económicos y sociales planteados por la pandemia del COVID-19? Coordinando políticas económicas, proporcionando apoyo financiero y promoviendo la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos. ¿Qué diferencias hay entre el G7 y otros grupos económicos como el G20? El G7 se compone de 7 economías avanzadas y se centra en temas económicos y financieros, mientras que el G20 incluye economías emergentes y aborda una gama más amplia de temas. ¿Cuál es la postura del G7 respecto a la participación de Rusia en sus cumbres y qué factores influyen en esa decisión? El G7 ha excluido a Rusia desde 2014 debido a la anexión de Crimea. La decisión se basa en la violación de principios democráticos y el derecho internacional. ¿Cuáles han sido algunas de las medidas tomadas por el G7 en respuesta a las acciones de Rusia en el ámbito internacional? El G7 ha impuesto sanciones económicas y diplomáticas a Rusia por su intervención en Ucrania y otras actividades consideradas desestabilizadoras. ¿Qué desafíos enfrenta el G7 al tratar con Rusia y cómo podría mejorar la cooperación entre ambas partes en algún futuro? Los desafíos incluyen falta de confianza mutua y diferencias en políticas exteriores. Mejorar la comunicación y encontrar áreas de interés común podrían facilitar la cooperación. ¿Cómo podría abordar mejor el G7 los problemas de desigualdad económica y social? Centrándose en políticas que promuevan un crecimiento económico inclusivo y a la redistribución de la riqueza. ¿Cuál es su visión sobre el papel futuro del G7 en la economía mundial? Seguirá siendo importante, pero deberá adaptarse a los cambios globales y colaborar con otras organizaciones internacionales. Gracias por sus opiniones. ¿Algo más que desea agregar antes de despedirnos? Quiero invitar a todos a mantenerse informados sobre asuntos económicos globales y la importancia de la cooperación internacional. Muchas gracias por su tiempo y conocimiento. Ha sido un placer tenerlo con nosotros.